Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Hemos vuelto con las hipótesis de inversión. Este día es distinto porque en vez del sábado lo vamos a publicar un viernes porque la situación lo merita. La verdad es que la hipótesis de hoy está vinculada a el canje de deuda, que es el tema de la semana, y que llevó adelante el Ministerio de Economía para despejar el perfil de vencimientos y despejar quizás el escenario de posible default de la deuda en pesos, algo que está teniendo mucha atención entre el gobierno y la oposición, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y que ya desde noviembre del año pasado todos los vencimientos que se empiezan a rolear en la deuda empiezan a picar muy cerca del escenario electoral e incluso ya empezamos a encontrarnos con vencimientos que van a posterior del escenario electoral e incluso también vencimientos que van más allá del cambio de gobierno que se viene a partir del 10 de diciembre en la Argentina. En consecuencia, esta situación genera mucho estrés y mucha tensión en el mercado de deuda en pesos. Recordemos que la Argentina tiene de las compuertas de financiamiento, una compuerta de financiamiento que es la compuerta de la deuda en dólares cerrada, con los acreedores internacionales, la compuerta de los organismos multilaterales de crédito también cerrada por la situación de endeudamiento con el FMI y con el reperfilamiento de toda la deuda privada en dólares que hizo Guzmán. Consecuencia, desde hace un tiempo largo a esta parte, 2018 en adelante, la única vía de financiamiento posterior a lo que fue el financiamiento del FMI es el financiamiento de la deuda en pesos para un déficit fiscal que es complejo, crónico y que genera un problema mayúsculo para la Argentina. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido y cuál ha sido el éxito o no de este canje de deuda en pesos. Antes de comenzar con la hipótesis de inversión, te voy a mostrar un curso que comienza el miércoles 15 de marzo, el próximo miércoles. Desde clavebursátil.com podés entrar acá y podés ver el curso de economía para bolseros, economía para inversores, y participar de este curso que comienza el día miércoles que viene. Son 5 clases, la verdad es que es muy completo el curso, en donde vamos a ver un montón de cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de la economía argentina. Les voy a dejar el link en la descripción para aprender a manejar las variables macroeconómicas a nuestro favor. Les voy a dejar el link acá en la descripción de este video. Bien, lo primero que vamos a mostrar acá es cómo venían los vencimientos de deuda en pesos en la Argentina. La verdad es que es preocupante porque toda la deuda, fíjense ahí, están calificadas por distintos instrumentos, sean bonos dólares, bonos dólar link, a tasa Badler, a tasa fija o conocer, y el perfil de vencimiento es muy complejo para la Argentina y sobre todo el objetivo del Ministerio de Economía fue despejar los vencimientos de este segundo trimestre del año 2023 para terminar de cerrar el primer semestre del año de una manera un poco más ordenada. Este era el perfil de vencimientos que tenía la Argentina. Estábamos cerca de los 7.5 billones de pesos, que medidos a MEP del día de la fecha más o menos estamos en 20.000 millones de dólares, ¿no? La verdad es que un poquitito menos, 18.000 más o menos. La verdad es que es un número alarmante y preocupante. Bueno, ante esto el Ministerio de Economía, que viene haciendo canjes de manera voluntaria, por supuesto, de manera sistemática desde que asumió, hicimos ya 2 canjes, uno en noviembre, otro en enero, con determinado grado de éxitos esos, pero claro, estábamos cerca del escenario electoral. Este canje es un canje clave porque estamos mucho más cerca del escenario electoral. Y el conjunto de vencimientos que tenía la Argentina era de 7.5 billones. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se logró reducir ese perfil de vencimientos a aproximadamente 3.5 billones de pesos. Fíjense lo que ocurrió. Acá en el mes de marzo se logró bajar a 0.6 billones, en el mes de abril a 1 billón, en el mes de mayo a 0.9 billones y 0.8
en el mes de junio. Esto es más o menos a grosso modo. Después vamos a ver que los números son un poco distintos, pero bueno, para una cuestión de practicidad y demostración del gráfico, los tuve que llevar a números enteros. Pero fíjense lo que terminó ocurriendo. Bajamos a 3.5 billones y ese perfil de vencimiento se pateó, se roleó hasta el 2024 y 2025 con dos canastas que eran elegibles por conjunto de bonos que están atados a devaluación o a inflación. Esto es algo que la oposición cuestionó porque dice, bueno, ese perfil de vencimientos le va a tocar al nuevo gobierno y el nuevo gobierno va a tener deuda que no puede licuar, que va a estar atada a la inflación o a la devaluación, y eso es un problema para el nuevo gobierno. Esto es lo que plantean desde la oposición, teniendo aspiraciones, por supuesto, de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Es entendible, es lógico, es razonable, pero también es cierto que el único que le presta al Estado Nacional es el mercado interno, y como el único que le presta al mercado nacional, al gobierno nacional es el mercado interno, hay que cuidar al prestamista de última instancia, que es en este caso el sector privado, que somos todos nosotros, ¿no? Porque en definitiva todos estamos de una u otra manera participando en este tipo de cuestiones, porque quien compra un fondo común de inversión, hay gente que dice, no, yo no tengo de este tipo de bonos. ¿Cómo que no? ¿Está comprando en un fondo común de inversión? Un FCI CERV, un FCI Dollar Link, estás acá adentro. Esto es una realidad, ¿no? Y fíjense lo que se puede resumir de algunas cuestiones que hoy a la mañana no hay mucha información, pero la información que ya empieza a aparecer empieza a mostrar estas cuestiones, ¿no? Primero, el canje de la deuda obtuvo una aceptación final del 57.7 y no del 64, como dice el MECON. ¿Por qué? Porque el MECON, el Ministerio de Economía, dice, bueno, la aceptación fue del 64, pero mete dentro de ese 64 el canje que hubo en enero de los bonos de marzo. Entonces, claro, cuando tomamos el canje anterior y este canje te da un 64%, pero en realidad este canje que fue ayer es del 57.7% la aceptación. La aceptación del sector privado fue muy baja, apenas un 17%, la aceptación de todo el sector privado, lo cual es una señal muy preocupante. En marzo habrá vencimientos por 627 billones, fíjense que ahí está la diferencia que yo les decía, 627 billones, 1.1 billón para abril, en mayo 962 mil millones y en abril 857, lo que da un total de 3.54 billones aproximadamente, y por la dinámica de ajuste de los bonos vamos a estar al vencimiento en 3.85 más o menos, que son 10.000 millones de dólares evaluados a dólar net. Esto es realmente preocupante. Desde el Ministerio de Economía dicen que es manejable este volumen de deuda. Yo también creo que en la medida en que vayan llegando los vencimientos, el vencimiento de marzo, el vencimiento de abril, el vencimiento de mayo y el vencimiento de junio, ese conjunto de vencimientos va a ser roleado, porque no nos olvidemos algo. Esto fue un canje voluntario, pero después, cuando llega el vencimiento de marzo, se abre primero una licitación y se ofrecen nuevos títulos, probablemente atados a 3 meses como plazo máximo. Entonces, lo que puede llegar a ocurrir, y que seguramente va a ocurrir, es que cuando se abra esa licitación, muchos de los que tienen la tenencia de los 627 mil millones vayan y busquen un nuevo título y se queden con un nuevo título. Eso es una gran posibilidad, cosa que viene ocurriendo. Pero, y lo mismo en abril, lo mismo en mayo, lo mismo en junio. Cuando lleguen los vencimientos hay 2 licitaciones por mes, por lo tanto, en la licitación de los primeros 15 días se entrará un conjunto de bonos nuevos y aquellos que tienen vencimientos decidirán aceptar nuevos títulos, y lo mismo pasará en mayo, lo mismo pasará en junio, dependiendo de los títulos que le den. Pero también es cierto que ese roleo de deuda es un roleo que va a ser mucho más corto de lo que el gobierno llevó adelante en este canje. En este canje estamos hablando de un roleo a 2024-2025, y el roleo natural del mercado que se va a dar en marzo, abril, mayo y junio, en este periodo puntual, va a ser
por la propia dinámica de las licitaciones del Estado, que son cada 15 días. Entonces, ¿es manejable esos 3.5 billones? Sí, es manejable. Seguramente gran parte de esos 3.5 se van a rolear, sí, seguramente, pero también depende eso de las condiciones en las que se encuentre la macroeconomía. Eso es un punto también a observar con mucho detenimiento. Como pudieron ver, el conjunto de vencimientos que se despejó fue un conjunto de vencimientos importantes, pero que no despeja el horizonte de incertidumbre que tiene la deuda en pesos de la Argentina. De hecho, bajaron la calificación de la deuda en pesos a nivel internacional de la Argentina como default selectivo. La verdad es que, si bien el canje fue voluntario y hubo baja participación de los privados, no deja de ser algo que descomprime la situación de vencimientos que tenía la Argentina en este segundo trimestre. Es cierto que todavía queda mucho por delante, mucho trabajo, y hay que ver qué es lo que ocurre con la macro. Siempre hay que prestarle atención a lo que ocurre con la macro. Si nosotros tenemos una macroeconomía que empieza a tener grietas desde todas las aristas, es muy probable que estos vencimientos no logren rolearse en el nivel que el Estado pretende por la propia dinámica y naturaleza de las licitaciones que hace el Estado Nacional cada 15 días y tengamos problemas un poco más importantes que los que estamos teniendo. El desafío, yo sí lo decía ayer en Café Económico, es cruzar el desierto con un vaso de agua. Va a ser muy difícil este año, es un año muy complejo, es un año electoral y en donde el fuego cruzado entre los espacios políticos genera y suma incertidumbre a todo lo que está ocurriendo con la deuda en pesos. Así que a prestar atención, a tener cuidado y a cuidar sus inversiones y a saber cuándo es momento de quedarse en el molde y irse al mazo, como se dice en el truco. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima hipótesis de inversión.